Ahí está. Entonces, muy buenas noches para todos. Qué gusto me da volver a saludarlos. Y pues especialmente el día de hoy que vamos ya viendo nuestras últimas clases de esta tercera unidad. Sí, el día de hoy vamos a ver esta clase número 5, correspondiente a nuestro curso de Ciencias Sociales. El día de hoy, pues nos vamos a centrar básicamente en este tema, en el conflicto armado interno de Guatemala y lo que fue básicamente el proceso de paz, ¿sí? Si recordamos Buenas las noches, profe. últimas, buenas noches, si recordamos las últimas semanas estuvimos hablando acerca de, por ejemplo, estuvimos hablando de la revolución de 1944, luego estuvimos hablando acerca de la década de oro de Guatemala, la semana pasada que veíamos a nivel mundial, pues, la Guerra Fría, ¿verdad? Y cómo prácticamente afectó también en Guatemala. Y estos son los temas que hemos estado viendo durante esta unidad. Si se recuerdan, pues comenzamos viendo la Primera Guerra Mundial y la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Luego veíamos simultáneamente la Segunda Guerra Mundial junto con la dictadura de Jorge Ubico. La siguiente semana vimos la Revolución Guatemalteca y la década de oro de Guatemala. La semana pasada que veíamos este tema de la Guerra Fría y vemos que ya nos vamos acercando pues a los últimos acontecimientos importantes respecto a las ciencias sociales en Guatemala. El día de hoy pues vamos a ver justamente estos dos, como ya decíamos, el conflicto armado interno de Guatemala que suscitó desde el año de 1960 hasta el año de 1996, cuando se da la firma de los acuerdos de paz, que fue el 29 de diciembre del año de 1996. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pues ya hemos estado viendo varios temas durante nuestra unidad y todos correspondientes al siglo XX, ¿verdad? Recordemos que el siglo XX va desde el año de 1900 hasta 1999, ¿sí? Entonces, no sé si alguien ha tenido alguna duda con alguno de los temas que hemos visto, pero si no, pues pueden, si alguien tiene alguna duda, puede volver a ver las clases que ya hemos dado o también me pueden escribir a mi chat personal. Ya saben que con mucho gusto, pues yo les resuelvo alguna duda o alguna situación que ustedes tengan ahí respecto a los temas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar viendo, como ya les decía, según este mapita, el conflicto armado interno de Guatemala, ¿verdad? Recordábamos que aquí aprovechemos que está el mapa, ¿verdad? Veíamos que cuando se da la revolución guatemalteca el 20 de octubre del 44, ¿verdad? Guatemala entra dentro de un periodo de prosperidad, ¿verdad? Y había vivido Guatemala una década de oro que fue desde el año de 1945 hasta el 54. Y decíamos que se le denominó de oro porque justamente fueron los años de mayor prosperidad para Guatemala, tanto en educación como en salud, en seguridad, en economía, en agricultura, ¿verdad? Entonces, pero lastimosamente, ¿verdad? Solamente es un momento que dura 10 años y pues entra una contrarrevolución, ¿verdad? Como ya decíamos, a cargo del ese entonces presidente que quedó como Guatemala, Carlos Castillo Armas, ¿sí? Esta contrarrevolución pues realmente fue el inicio, lastimosamente podríamos llamarle, y es así como muchos autores lo llaman a nivel de Guatemala, fue el inicio de una historia de decadencia, de una historia sobre todo de corrupción para Guatemala, ¿sí? Porque a partir de este gobierno de Carlos Castillo Armas, pues lastimosamente pues se vinieron abajo muchos de los logros que se habían conseguido con la Revolución Guatemalteca y con la década de oro. Muchas personas pues básicamente quedaron inconformes. Permítame, solo voy a apagar un micrófono por aquí. No sé quién tiene un micrófono por acá. Ahí está. Entonces, como ya decíamos, pues muchas personas quedan inconformes con esta situación, ¿verdad? De que pues había un buen gobierno, ¿verdad? Y básicamente pues lo derrocaron y empieza otro conflicto. Para Guatemala pues es el conflicto armado interno, que es justamente lo que vemos acá. Si nos damos cuenta, del 54 al año de 1960, fueron básicamente 6 años o 5 años, ¿verdad? Dependiendo. Fueron de 5 a 6 años en los cuales pues las personas no estuvieron de acuerdo con la forma de gobernar, ¿verdad? Entonces empieza otro conflicto para Guatemala, ¿verdad? Entonces inicia este conflicto armado interno. Ya nos pusimos un poquito más en contexto de qué es lo que estaba sucediendo y nos dice
Veamos aquí qué fue el conflicto armado interno en Guatemala y como ya decíamos, pues sucede desde el año de 1960 hasta el año de 1996. Estamos hablando de 36 años de guerra en Guatemala. ¿Sí? Después del asesinato de Castillo Armas, ¿verdad? Que como ya decíamos, fue la persona que llevó a cabo la contrarrevolución. A él lo asesinan en el año de 1957. A Carlos Castillo Armas lo asesinan dentro del Palacio Nacional. Pues luego de que es asesinado, como bien nos dice aquí, llega al poder en 1959 el general Miguel Idígoras Fuentes. Y su gobierno, pues por decirlo de alguna manera, pues retrocedió mucho dentro de los avances que habían existido en Guatemala. Nos dice su gobierno, pues fue totalitario e impopular. Esto quiere decir, pues que nadie estaba de acuerdo realmente con la forma en cómo se estaba realizando el gobierno, ¿verdad? Entonces sucede que en el año de 1960 se levanta un movimiento de oficiales para derrocarlo, para derrocar a este tal Miguel Idígoras Fuentes, que era el gobernante de ese momento. Pero la revuelta falló, lastimosamente falló. Algunos siguieron luchando y estrecharon lazos con revoluciones como por ejemplo la Revolución Cubana e incluso pues aquí viene una anécdota muy especial o una situación muy especial de la historia de Guatemala, mejor dicho, que incluso pues hubo un tiempo en el que este guerrillero, que yo estoy seguro que la mayoría conoce o por lo menos han escuchado mencionar, el famoso Che Guevara, ¿verdad? Pues estuvo en Guatemala y algunas personas incluso creen, ¿verdad? O han mencionado, algunos autores mencionan que el Che Guevara pues estuvo de alguna manera influyendo, estuvo asesorando, es la palabra correcta, ¿verdad? A las guerrillas que se estaban formando en ese momento en Guatemala, ¿sí? Entonces, se cree que mucho del movimiento revolucionario o guerrillero, mejor dicho, de Guatemala, perdón, porque este no fue un movimiento revolucionario, sino que fue guerrillero, la guerrilla, ¿verdad? Fue asesorada, ¿verdad? También por movimientos de Ernesto el Che Guevara, ¿sí? Con lo que, pues con esto iniciaron las guerrillas, como ya decíamos, a partir de este gobierno de Miguel Idígoras Fuentes empiezan a generarse algunas revueltas, pero lastimosamente fallan, ¿verdad? Porque lo intentaron asesinar, pero, o derrocarlo, pero lastimosamente falló. Y pues como bien nos dice aquí, algunos siguieron luchando y estrecharon lazos, ¿verdad? Con algunas revoluciones como la cubana, con lo que iniciaron las guerrillas en Guatemala, ¿sí? Entonces aquí vemos una imagen, una fotografía de cómo eran las guerrillas en Guatemala, ¿verdad? Grupos armados que estaban en las montañas de Guatemala, en todo el territorio rural de Guatemala, y pues básicamente luchaban contra el ejército para poder derrocar al gobierno que estaba en ese momento ejerciendo, ¿sí? Eso es básicamente lo que sucedió con las guerrillas. Y aquí vemos algunas fotografías, como ya decíamos, yo sé que muchos tal vez podrán reconocer esta fotografía que vemos aquí abajo, que es la del guerrillero cubano, que era de nacionalidad argentino, ni siquiera era cubano, pero Ernesto el Che Guevara, ¿verdad? Y vemos aquí algunas imágenes de su estadía en Guatemala. Estas son imágenes donde él estuvo en Guatemala y se cree que justamente pues estuvo compartiendo ideas y asesorías con algunos guerrilleros guatemaltecos, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Entonces, estuvo bastante tiempo en Guatemala, ¿verdad? Y como les digo, pues se cree que durante este tiempo estuvo asesorando estas guerrillas. Durante todo este tiempo de la guerrilla en Guatemala, pues realmente sucedieron lastimosamente muchas violaciones a los derechos humanos de muchas personas, principalmente de la comunidad indígena de Guatemala. Sobre todo, pues vemos aquí al Premio Nobel de la Paz de Guatemala, a Rigoberta Menchú, que yo sé que pues todos la han escuchado mencionar, la han visto en televisión, la han visto en algunas, no sé, algún noticiero, en la prensa, en cualquier medio de comunicación, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la situación con Rigoberta Menchú? Para comenzar, pues que ella vivió directamente realmente todo el conflicto de la guerrilla. Y pues así a grandes rasgos se los quiero mencionar, ¿verdad? Para que nos dimos una idea. Ella pues pierde a sus padres dentro de un incendio que se da en la Embajada de España, que es justamente lo que nosotros vemos acá. Se incendia la Embajada de España en Guatemala y pues lastimosamente muchas personas mueren quemadas vivas en esta situación que se originó.
Entonces ahí empieza una lucha, ¿verdad? Por tratar de esclarecer todas las situaciones que se dieron y sobre todo las violaciones que se hicieron a los pueblos indígenas en Guatemala durante el conflicto armado interno. Y es por eso y por otras situaciones que a ella se le da el Premio Nobel de la Paz a nivel mundial, ¿sí? Es un logro muy importante para Guatemala tenerla a ella como Premio Nobel de la Paz. Entonces, veamos lo que nos menciona aquí, algunos eventos del conflicto armado interno en Guatemala, ¿sí? Vamos a ver de los principales, como les digo, de los principales que tienen importancia para que nosotros reconozcamos cómo se dieron todos estos eventos. La guerrilla, pues, inicia la ofensiva, pero en 1966 el ejército, con ayuda de Estados Unidos, pues desarticuló buena parte de la insurgencia. ¿Esto qué quiere decir? La guerrilla comenzó a trabajar, como ya decíamos, o comenzó a levantarse en armas desde el año de 1960. Pero, como ya decíamos, el gobierno que estaba en ese momento, ¿verdad? Que era el de Miguel Ydígoras Fuentes, pues como bien nos dice aquí, el ejército con alguna ayuda de, incluso del gobierno norteamericano, estadounidense, pues desarticula bastante, o gran parte, mejor dicho, buena parte de la insurgencia, o sea, de las guerrillas de Guatemala. En el año de 1968, la guerrilla mata al embajador de Estados Unidos. Algunas personas pues creen que fue o consideran que fue en venganza justamente por esta acción, ¿verdad? Que había tenido el ejército guatemalteco en complicidad con el de Estados Unidos para desarticular y para desaparecer a muchas personas que conformaban las guerrillas, ¿sí? Son hipótesis que se tienen, ¿verdad? Pero realmente pues no hay cuestiones bien esclarecidas. Como ya decíamos, en el 68, pues la guerrilla mata al embajador de Estados Unidos. En el 80, ¿verdad? Veamos aquí en el 80. Esta es la hipótesis que se maneja hasta el momento, ¿verdad? Pero algunas personas incluso dicen que no fue así, ¿verdad? Pero esto es lo más objetivo y lo más claro que se ha podido establecer. En el año 80, los militares, o sea, el ejército, pues incendian la embajada de España, donde había una protesta pacífica. Como ya decíamos, en la embajada había una protesta pacífica dentro de la embajada y pues ahí mueren los papás de Rigoberta Menchú, como ya mencionábamos, ¿verdad? El Premio Nobel de la Paz de Guatemala. Entonces, como ya les mencionaba, pues esta es la razón de por qué a ella se le adjudica el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Perdón. Entonces, como ya les decía, pues aparentemente fue un incendio provocado por militares, ¿verdad? Por cuerpo perteneciente al ejército de Guatemala, ¿verdad? Aparentemente. Entonces, veamos qué otros conflictos muy importantes hubo durante todo este tiempo. Aquí vemos nosotros a una persona que tal vez algunos de ustedes reconocerá. Es el que en ese entonces era el general Efraín Ríos Montt, como lo vemos acá. Y ahorita vamos a ver por qué yo les coloqué esta fotografía de aquí arriba. Ahorita vamos a ver por qué. Veamos lo que nos menciona acá. En el año 82 se da un golpe de Estado que deja en la presidencia a Efraín Ríos Montt, ¿verdad? La figura que nosotros tenemos justamente aquí abajo. Durante su gobierno, pues, se fundaron las patrullas de autodefensa civil, que en ese momento se denominaban PAC, patrullas de autodefensa civil. Cada una de estas palabras, de estas letras de PAC significa una palabra de estas, ¿verdad? Patrullas de autodefensa civil. Entonces, se empezaron a formar estos grupos, como bien nos dice, fueron patrullas de autodefensa civil que estaban pues prácticamente trabajando para el gobierno, ¿sí? No sé si han visto algunas veces que en las noticias hace algunos años salían, ahora pues no se han escuchado tanto, pero dicen los ex-PAC ¿cuál es la palabra? Están tapando, están manifestándose en tal lugar, ¿verdad? O están bloqueando, no sé, la carretera de algún lugar, ¿verdad? Dicen a veces las noticias. Imagínense, desde esos años hay personas que no se les ha pagado o tienen alguna todavía, el gobierno todavía tiene algún alguna deuda con estas personas, ¿verdad? Entonces imaginemos desde hace cuántos años estas personas vienen luchando por lo que les corresponde, ¿verdad? Por lo que aparentemente pues les pagaron en ese tiempo. Entonces fueron patrullas de personas civiles, como bien lo dice su nombre, ¿verdad? Que estaban para defender aparentemente, ¿verdad? Pero bajo estas patrullas de autodefensa civil, bajo estas PAC, pues lastimosamente se violaron muchos derechos humanos. Veamos lo que nos menciona acá.
Como bien nos dice, pues se fundaron estas PAC a quienes se les adjudican gran cantidad de muertes y violaciones a los derechos humanos. No solo violaciones a los derechos, sino incluso pues también muchas violaciones a mujeres, a niños y pues sin mencionar algunas otras cuestiones, ¿verdad? Durante este gobierno pues se reprimió severamente o se eliminaron pues físicamente, en otras palabras pues se desaparecieron a muchas personas, a las comunidades que suministraban apoyo a los guerrilleros. Entonces fue realmente un movimiento muy difícil para el pueblo guatemalteco, ¿verdad? Porque por una parte, imagínense ustedes, si usted vivía en una comunidad y llegaba la guerrilla, pues en algunos casos mencionaban las personas que las guerrillas pues también los amenazaban, ¿verdad? Si no les ayudaban, si no les decían por dónde estaba el ejército. Por otra parte, pues tenían al ejército y a estas patrullas de autodefensa civil que también los amenazaban y violaban sus derechos. Entonces, realmente el pueblo guatemalteco vivía en medio de una guerra, ¿verdad? Entre la guerrilla y el ejército, o entre la guerrilla y el ejército junto con las patrullas de autodefensa civil, ¿verdad? Entonces, vemos, como ya decíamos, el pueblo guatemalteco y sobre todo pues la comunidad indígena pues fue altamente golpeada, sobre todo por sus derechos humanos durante todo este tiempo. Y eso fue lo que peleaba tanto, ¿verdad? La Premio Nobel de Guatemala, Rigoberta Menchú, ¿sí? Entonces fue hasta el año de 1996, vemos que fueron 36 años de guerra en Guatemala, o de guerrilla, mejor dicho, ¿verdad? Pero fue hasta el año, como bien nos menciona aquí, en el año 96, ¿verdad? O en este caso, pues en el año 83, el general Óscar Mejía Víctores da un nuevo golpe de Estado, donde resulta electo el abogado Vinicio Cerezo Arevalo. Entonces, que es justamente que nosotros tenemos aquí abajo en la imagen, ¿sí? Vinicio Cerezo. El conflicto, pues, continuó por 11 años más después de esto, y no fue sino hasta el 29 de diciembre de 1996 que se firman los acuerdos de paz. La guerra interna duró 36 años, ¿verdad? Entonces, los acuerdos de paz pues se firman, como ya decíamos, el 29 de diciembre del año de 1996 y pues fue esa figura que también pues es muy reconocida por algunos, que fue Álvaro Arzú, ¿verdad? Era el presidente que estaba en ese momento en el poder de Guatemala y pues fue el encargado de firmar los acuerdos de paz con las guerrillas, ¿verdad? Entonces, aparentemente las guerrillas terminaron en Guatemala o el conflicto armado interno de ese momento, pues terminó en Guatemala con la firma de estos acuerdos de paz, ¿sí? Bueno, entonces, algo muy importante, yo sé que has visto, por ejemplo, cuando hay actos en el Palacio, en algunos otros lugares, en la municipalidad, por ejemplo, en la municipalidad de la capital, hay un acto que le llaman el cambio de la Rosa de la Paz, ¿sí? Que justamente está entre estas dos manos. Este cambio de la Rosa de la Paz representa la alianza y el fin del conflicto armado interno de Guatemala. Y es por eso que hasta el día de hoy pues se sigue conmemorando de esta manera con el cambio de la Rosa de la Paz el fin del conflicto armado interno en Guatemala, ¿sí? Entonces, es un dato muy importante, ¿verdad? Para que lo conozcamos. ¿Estamos? Entonces, con esta, si no estoy mal, con esta diapositiva terminamos nuestra clase. Si se dan cuenta, es una clase bastante sencilla. Y pues puntos claves, igual yo se los he dejado aquí resaltados, ¿verdad? De colorcitos. Así es de que no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna situación que me quiera comentar, ya No, sea, profe, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda con alguno de los eventos que hemos estado viendo? no. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, ya para terminar nuestra clase del día de hoy, solo permítame, voy a dejar de transmitir. Ahí está. Entonces, ya para terminar con nuestra clase del día de hoy, por favor, les recuerdo, así como todas las semanas, tenemos tanto examen corto, autocalificable, como una pequeña tarea, ¿verdad? Así es de que les recuerdo, por favor, que tienen que trabajar estas cuestiones. No se les olviden, por favor. Ya está en plataforma, ¿verdad? Su nueva tarea y su examen corto. Así es de que si alguien tiene alguna duda, ya sabe que se pueden comunicar conmigo a través de plataforma o a través del WhatsApp, ¿verdad? Me pueden escribir al WhatsApp personal, no hay ningún problema. Y pues yo les resuelvo ahí la duda que les aqueje, ¿oyeron? Si no hay dudas, no sé si alguien ha tenido algún problema con alguna tarea. Yo les preguntaba a sus compañeros al inicio, pero
Les preguntaba si alguien tenía alguna duda con las tareas o habían presentado algún problema para contestar exámenes cortos o para subir las tareas. ¿No? Ok. Vale. Buenas Entonces, noches. buenas noches, ¿qué tal? Le habla Gustavo Poitán Sí, ¿qué de tal, cuarto Gustavo? Buenas semestre noches. Dígame. del martes. ¿Sí? Profunda pregunta. Su número no lo tenemos nosotros, creo yo, ¿verdad? ¿O sí? Pues está aparentemente en los grupos de WhatsApp. Pero si gusta, anótenlo ahí, por favor. No hay ningún problema. Les voy a dar un minutito para que preparen un papel y lápiz para quienes no lo tengan. Pero igual, yo creo que si yo mando las invitaciones a los grupos de WhatsApp también, ¿verdad? Entonces Ajá. ahí puede estar mi número, ¿sí? Ah, Mi sí, número ¿verdad? es 4217-7122. Repitiendo, 4217-7122. Así es de Ah, que sí. no tenga pena, Gracias, pero profe. igual, ¿verdad? Por cualquier cosa, pues ahí está. Por si alguien no lo tenía. Y como les digo, cualquier duda, pues ahí estoy a la orden. ¿Oyeron? Gracias, profe. Bueno, no tenga pena. Entonces, si no hay más dudas, pues qué gusto me dio volver a saludar los jóvenes y por favor síganse cuidando mucho, por favor tomen todas sus medidas de precaución y por favor pues no bajen la guardia, ¿oyeron? Les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy bien, que pasen feliz noche, ¿oyeron? Cuídense bastante. Gracias, profe. Buenas Bye. noches. Adiós, Cuídense profe. mucho. Feliz noche. Adiós, gracias.